fíjate, este periodo que estamos viviendo está marcado definitivamente por una evolución tecnológica que todavía no dimensionamos el impacto que tiene. Pero ya hay señales. Hay señales de un impacto profundo en todas las áreas de desarrollo humano. Y estamos hablando de la inteligencia artificial. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y esto lo estamos grabando en noviembre del 2023. Y en el año 2022, en el septiembre, si no mal no recuerdo, hicimos nuestro primer episodio hablando de inteligencia artificial. Y el título de ese episodio es Amiga o Enemiga. Ok. Y esa es una de las primeras cosas que a mí me gustaría como comenzar a poner sobre la mesa, porque parados casi un año después de haber grabado eso, desde mi punto de vista, si algo ya queda como evidente, y creo que esto lo hemos hablado durante todo el año y lo hemos reflexionado muchas veces, es el tema de que ese miedo a la inteligencia artificial que iba a sustituir y que va a cambiar todo, ya hoy en día yo no lo siento personalmente tan amenazante. Lo que sí hemos hablado es que definitivamente profesionales de X área que no estén relacionados con inteligencia artificial van a ser sustituidos por profesionales de esa misma área que sí están mucho más relacionados con la inteligencia artificial. Yo creo que hay un territorio, Juan, que durante este año hemos abordado en varios episodios de este podcast, porque luego hicimos la entrevista con ChatGPT, luego hicimos el guión con inteligencia artificial, hemos hecho muchísimas cosas con inteligencia artificial y yo creo que lo que vamos a tratar de hacer en este espacio de tiempo es ver y tratar de marcar cómo veíamos la inteligencia artificial hace un año cuando hablamos de ella por primera vez en este podcast a hoy, que ha pasado muchísimo. Claro. A donde yo quiero apuntar, Juan, es que esas herramientas en la etapa donde estamos ahorita, que hace un año planteaban esa pregunta que hicimos en ese podcast, realmente tienen como una respuesta de que necesita definitivamente muchísima inteligencia humana. Es decir, sí te va a ayudar a editar el podcast más rápido. Tienes que hacer el podcast. Sí, claro. Sí te va a ayudar a la estrategia de contenidos para una marca. Tienes que tener una buena input para esa idea. Sí te va a ayudar a tener una imagen maravillosa o editar una fotografía de una manera maravillosa. Necesitas saber qué pedirle. O sea, los mejores prompts que yo he visto para imágenes necesitan un conocimiento técnico, profesional, fotográfico realmente profundo. No es que yo le digo, quiero un elefante azul y ya me da el elefante que yo tengo aquí. No se parecen en nada. Claro, y ahí ya le colocas a la inteligencia artificial como, desde mi punto de vista, la primera gran realidad, o le atribuyes esta primera gran realidad, es que no es magia. No es magia. O sea, no es magia. Y por eso lo conecto con mi reflexión inicial de que al final se trata de que tanto como profesional o como persona conozcas la herramienta. Yo me acuerdo que desde mi primera vez, y eso lo hicimos inclusive en ese episodio donde tuvimos como a ChatGPT de invitado y hicimos todo este debate en tiempo real, hasta el ChatGPT 4 que fue lanzado, bueno, 4 Plus como lo llaman ellos, o Turbo, que fue lanzado la semana pasada, cuando uno entiende la evolución de la herramienta. O sea, por ejemplo, hoy entender cómo usar DALL-E o gráficos dentro de ChatGPT 4, una persona que no usó ChatGPT 3, que luego pagó el modelo, es mucho más complejo. Es decir, ha sido un proceso de entrenamiento constante, y esto con ChatGPT, pero lo mismo pasa con, por ejemplo, a mí me ha costado mucho el tema de sacarle el mejor provecho a la plataforma de Adobe, a Firefly. O sea, porque requiere de muchísimo tiempo, cosa que, por ejemplo, ¿qué me pasa a mí en Firefly? A diferencia de Midjourney. Que yo en Midjourney, que la interfaz no es sí, que es en Discord, la más amigable, pero a mí me sirve mucho para ver cómo la gente está prompteando, las preguntas que le hacen, cosas que en Adobe depende de... Que en principio, Juan, cuando empezamos a utilizar Midjourney, era como abrumador toda la cantidad de imágenes que se estaban generando mientras tú estabas esperando tu imagen. Pero después te das cuenta, oye, mira el resultado de esta persona y mira cómo fue su prompt. Es decir, fue como, Midjourney es como un prompt learning, o sea, estás aprendiendo de los prompts. Pero al final, yo creo que esas reflexiones fue como que hay un avance y que, o sea, a ver, la gente que nos ve debe saber que nosotros hemos hecho trabajos profundos para marcas, por ejemplo, que hechos
a base de inteligencia artificial. Hay un avance, claro, hay una evolución, pero no hay realmente hasta este punto una sustitución del pensamiento humano. Hay una aceleración, una mejora, hay una confrontación de ideas, hay una mejora de tus ideas, pero todo nace de una idea. Todo Yo, nace de un prompt. yo creo que yo en estos días, bueno, en la conferencia de la gente que desarrolla ChatGPT, cuando anunciaron, y más adelante vamos a hablar de esos anuncios. Yo creo que una de las cosas se me acaba de ir el nombre de él, de uno de los fundadores de esta compañía, Adam, se me fue el apellido, pero él constantemente dice eso. O sea, uno de los fundadores y desarrolladores de esta tecnología, él dice, ese momento de magia donde tú te quedes viendo y digas, quiero, y va a salir, no. O sea, siempre, yo creo que no importa la evolución de la tecnología. De hecho, ahorita vamos a hablar de los grandes avances que están pasando hoy en inteligencia artificial. La raíz, de donde nace todo, es un pensamiento humano, una idea. O sea, el detonador es humano y siempre va a ser así. Entonces, por eso decía que al principio, para mí, y esto puede cambiar probablemente en el tiempo, yo ese miedo de que esto nos va a sustituir como, no, yo creo que el detonador siempre va a ser humano. Juan, vacílate esto. ¿Me creerías si te digo que si hay un venezolano que merece una serie, sería Tío Simón? Totalmente de acuerdo. Que Luis Miguel ni que Menudo. Yo quiero la vaca mariposa. Él era el hermano mayor de 7 hijos y su papá pasó a mejor vida cuando tenía 12 años. Empezó a vender los dulces que preparaba su mamá para mantener a su familia. Su primer trabajo fue cobrador en un banco y empezó a estudiar música. ¿Adivina con quién? Con el mismísimo José Antonio Abreu. Al que le debemos el gran sistema de orquestas que tenemos hoy. Ese mismito. Que yo te digo una cosa. Que Caracas es un pañuelo. Su hermano menor, José Manuel, es uno de los comediantes más importantes de la historia de Venezuela y su programa fue uno de los más populares de la televisión venezolana. Simón Díaz, además, es uno de los pocos artistas con un Grammy honorífico. Y mucho antes que Eladio Lares, Tío Simón era la imagen de todos los comerciales de radio y televisión en este país. John, ya va, pero antes del audio había algo más. Bueno, tú sabes que la historia de Venezuela se divide en AE y en DE, antes del Eladio y después del Eladio. Yo sí aprendo contigo, pero yo te digo algo. Definitivamente Simón Díaz merece una serie. Y te tengo el título, Juan. ¡Caracha, negro! Yo estuve trabajando con ChatGPT en estos días para hacer una presentación. Y le dediqué mucho tiempo al prompt, al input. Y hubo una conversación interesante. Pero su resultado no era lo que yo quería decir, Juan. O sea, no era el mood que yo quería decir. Y te digo, Juan, le hice prompts realmente que sentía que me iban a aportar lo que yo quería, pero se quedaba en la obvia, se quedaba en la sencilla. Mejoré el prompt y terminó la presentación y dije, ok, esto no es algo que yo hubiera hecho. Y aquí es donde viene un gran cambio, porque mira lo que tú acabas de decir. Sí. Pasé una noche, que esto nos ha pasado a todas las personas que probablemente tenemos mucho uso con la herramienta, donde una promesa que para mí no se cumplió y no era real, era que ellos van aprendiendo constantemente de tu interacción. Sí. Yo sentía que eso no lo lograban tan bien. De hecho, no sé, en ChatGPT tienes un canal donde debates de economía. Yo tengo uno de ramen que siempre estoy hablando con él. Y pasan 2 meses sin hablar con él y de repente yo lo que espero es que cuando empiezo a hablar con él resume y recuerda todo. No pasaba. Tenías que volver a empezar y decir, no, entonces yo decía, ¿para qué? O sea, no es tan inteligente. Y para este momento que estamos lanzando, ellos acaban de poner a disponibilidad de todo el mundo, bueno, mentira, corrijo, de todo el mundo, pero de los que quieran pagar, porque es la versión premium. Como ellos los llaman, los GPTs, o lo que son estos robots que tú puedes personalizar para cualquier tarea. Que sería una especie de apps de ChatGPT. De ChatGPT que tú la programas sin la necesidad de querer o tener o saber de nada de programación para una tarea en específico. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos programar un bot o un GPT que nos genere guiones para Vacílate Esto. Hace un año, cuando hablábamos de esto, dije, bueno, los guionistas tienen esto, era más complejo, porque tenías que entrenarla, tú tenías que Claro, tienes que tener el mood, el tono, la manera. Cuando tú creas un GPT,
él lo primero que te dice es dame toda la documentación que tengas o que quieras para lo que quieres que yo sea útil. Es decir, que nosotros hoy en día le pudiéramos tirar los 567 guiones. guión, más nunca se los tienes que tener. Porque la premisa de esto es que esto queda realmente almacenado en una memoria. Y luego le dices, le defines una cantidad de instrucciones y todo esto, John, lo haces escrito o por voz. Es decir, tú estás creando una aplicación de manera escrita sin programar o le das las instrucciones por voz. Y las instrucciones son, yo quisiera esto, Yo quisiera esto, ello. quisiera que hagas... No es abre HTML, head, No. / JSON, o sea, no es conocimiento Nada. de programación. Es la lógica de la programación dicho Hablada. con tu voz, con la acción que tú quisieras. Y luego, esta aplicación la vas a poder exportar. La vas a poder exportar a una aplicación tercera, la vas a poder instalar en una página web. O sea, yo le puedo decir, expórtamela para Android. Sí, para Android. Entonces, él te va a dar ciertos requerimientos porque él todavía no es programador de aplicaciones, de lo que tienes que hacer para convertirla en una aplicación. Pero ya está listo, todo el código está listo. Y lo más bonito, y aquí es donde yo creo que va a haber un game changer. Claro, porque, o sea, dale. Van a abrir los GPTs Store. ¿Te acuerdas la primera vez que uno escuchó, no, que el Apple Store, no, que las tiendas de aplicaciones? Bueno, se empiezan a crear y el mes que viene ya están disponibles la GPT Store y tú le vas a poder poner precio. Pero además te pueden pagar si mucha gente lo utiliza. Si ni siquiera, o sea, es gratis. O le puedes poner un precio, pero si mucha gente lo utiliza, ellos te van a pagar a ti revenue, porque obviamente van a exponer publicidad, los no pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú empiezas, ya, espérate un momento, va a existir una tienda de aplicaciones donde eso era muy exclusivo para desarrolladores, donde tú hoy te sientes y dices, quiero hacer una aplicación para hacer ramen. Y con la voz lo puedes solucionar. Para mí eso cambia muchas cosas. Y esto no es por hablar exclusivamente de ChatGPT, pero a mí lo que me ha pasado, sobre todo con esta última versión, o por lo menos como yo lo entendí, es que donde veo otro gran potencial es en la integración de los diferentes servicios que aplican inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, en ChatGPT hace 4 meses atrás, tú cuando entrabas a la aplicación, tú tenías que primero seleccionar el modelo que querías utilizar. El 3, el 3.5 o el 4, que es como su versión más inteligente. Además, luego tenías que seleccionar si querías utilizar un plugin en especial. Es decir, ¿qué significa esto? Que yo quiero hacer algo con ChatGPT, pero mi objetivo es crear un gráfico o que busque en internet o que me genere una imagen. Y había una cantidad de plugins que tú le podías asignar a él para que él cumpliera esa tarea. Eso tenía demasiadas limitantes, porque yo quiero tener una conversación contigo y de repente quiero sacar un gráfico, o de repente quiero sacar una imagen, o de repente quiero que me hagas un resumen, o de repente quiero que me propongas un guión, o quiero que busques en internet si no tienes el conocimiento, y eso no era posible. Y a mí una de las cosas que me encanta de este modelo es que ya tiene todo integrado. Y dependiendo del request o lo que le pidas que quieres que haga, él define qué plugin va a usar. O sea, si yo, por ejemplo, le digo, quiero que aprendas de lo que pasó la semana pasada, él te dice, un momento, buscando en Bing, porque él tiene integrado el buscador. Y quiero que de esa noticia me saques una portada. Ok, un momento, estoy consultando los servicios de Dalí y te saca la imagen. Es decir, ya él tiene todas las herramientas para que de una manera fluida tú puedas cumplir con el objetivo. Porque probablemente tú como usuario no sabes que existe un plugin que hace lo que estás buscando. No tienes por qué saberlo. Y ya él lo sabe y te lo soluciona. Exactamente. Eso vamos a ampliar un poquitico la conversación de la inteligencia artificial hacia otros territorios. Por ejemplo, hay un territorio donde tiene mucho ruido que tiene que ver con la clonación de voz. Pero antes de hablar de eso, yo quería comentarte que a su vez, obviamente mi timeline está lleno de inteligencia artificial. Muchísima gente que utiliza este título para empezar un video. Ya vas a dejar de editar fotos, editar videos con esta nueva inteligencia artificial. La usas y realmente la promesa básica de lo que te están ofreciendo no es tal vez lo que cumple la plataforma. Hay mucho humo. Hay todavía mucho desarrollo en camino, o sea, sí. que está prometiendo una solución, pero que la solución es intermedia. Pero con la voz está pasando algo realmente profundo y complejo. La inteligencia artificial aplicada al aprendizaje y a duplicar y a interpretar la voz es realmente súper avance lo que ha pasado en este último año.
John, vacílate. ¿Me creerías si te digo que finalmente se va a saber qué pasó con Lady Di? Juan, pero si eso se sabe, ¿cómo así? Porque se viene la nueva y última temporada de The Crown. Juan, pero tú sabes que eso es ficción. Incluso la misma realeza ha dicho que lo que ahí sucede no es la verdad. Ay, tan bonito, John. Qué conveniente, ¿no? Muchas personas de la prensa e inclusive historiadores han alabado el trabajo de investigación de todos los guionistas de The Crown. Esta serie muestra muchos hechos creíbles de cosas que no estaban muy claras y que dejan no muy bien parada la corona y por eso lo desmienten. O sea, sería su palabra contra la palabra de la corona. Exactamente, yo te digo algo, yo decido creer. Y ahora se viene la temporada sobre lo que pasó con Diana. Y esa tragedia ya involucra muchas cosas raras. ¿Cómo qué, Juan? Bueno, por ejemplo, 2 años antes de que esto pasara, ella le dio una entrevista a la BBC donde decía que la corona la veía a ella como una amenaza. Además, cuando sucedió todo este accidente de forma muy sospechosa, los cuerpos de seguridad limpiaron la escena muy rápido y todas las cámaras de seguridad estaban apagadas. Demasiada casualidad, Juan. Pero ¿por qué era una amenaza? Bueno, John, porque supuestamente, y aclaro el supuestamente porque nada de esto está confirmado, ella sabía un par de cosas sobre algunas cosas que había hecho la realeza, que ella no estaba de acuerdo y por eso decidieron callarla. No se sabe qué cosas eran hasta que salga la nueva temporada de The Crown. Juan, eso no fue un accidente y ya. Bueno, no lo sé, puede ser, pero vamos a ver la serie primero y luego conversamos de esto aquí en Vacílate Esto. Tanto así, John, que esto que vamos a escuchar en los próximos 10 segundos no es John grabando el micrófono. Esto es exactamente la voz clonada de John. Juan, vacílate esto. Me encanta Spider-Man, Marvel y todo lo que tiene que ver con superhéroes. Odio el fútbol y Messi es mejor que Cristiano. Y esto que acaban de escuchar es mi voz clonada a partir del aprendizaje de mi voz. Cuéntanos cómo fue hecho. Y esto es algo, John, que como tú le decías, obviamente mucha gente escucha esto y dice, wow, esto trae como demasiadas preguntas, ¿no? La manera de hacer esto fue realmente sencillo. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo el experimento, o sea, básicamente es agarrar fragmentos de todos los episodios que nosotros tenemos grabados y agarrar fragmentos donde tú hablabas e irnos a una plataforma que se llama Eleven Labs, donde en la versión paga, porque la versión gratuita te permite hacerlo de una manera más limitada, en la versión paga él lo que te pide es dame huellas de la voz de esta persona. Dame extractos de la voz. Dame extractos cuando esté molesta, cuando esté feliz, cuando es diferente. Él te va dando, además te va guiando entonaciones de este estilo y a medida que le vas dando, él al final te dice, en un proceso de que puede tardar, dependiendo de qué tan perfecto quieres que sea, de incubación, como ellos lo llaman. Este es un proceso que puede tardar de 24 hasta inclusive una semana, dándole todos los días como diferentes partes. Sí. Y al final te dice, listo, la voz de John ha sido completada. Y luego tú le escribes Lo que quieres cualquier que John texto diga. y al final va y esa persona dice, y en la última versión ya inclusive puedes ponerle emociones. Es decir, John quieres que diga esto sintiéndose triste o está molesto, entonces ya él empieza a, como ya tiene todos los registros vocales, empieza a construir esa voz y eso es un exportable en WAV, en MP3. Entonces imagínate, yo te puedo mandar hoy a ti una nota de voz diciendo cualquier cosa o puedo mandar una nota a cualquier persona con algo que tú jamás dijiste. Algo que jamás dijiste. Con una herramienta que vale, John, $11 mensuales. Y que además utiliza como referencia la voz. Entonces, por ejemplo, todas las personas que están creando contenidos o están en la radio o están en YouTube o están en TikTok utilizan la voz. Claro. Entonces, públicamente puedes clonar Y a quien sea. Pero luego también está la canción de Bad Bunny. O sea que obviamente no tiene este drama involucrado, pero es una interpretación. Pero va a quedar para mí como un precedente es histórico. un caso muy divertido. Claro, un precedente histórico. Es un caso además muy de todo. divertido. Vamos a contextualizarlo para la gente que no lo conoce. No, yo creo que en términos, como para resumirlo, probablemente ya mucha gente lo ha visto, pero hay una aplicación que se llama Flow GPT, que básicamente, para resumirlo, es un productor musical. Totalmente lleno de herramientas de inteligencia artificial y genera esta canción nuevamente desde el entrenamiento. Mira, yo le digo, estos son el tipo de canciones que hace Bad Bunny, estos son su tipo de letra, este es su voz, este es su pitch, mira cómo habla, mira cuando grita, mira, y sale este tema, que lo sueltan inclusive en este canal de YouTube, y el mismo Bad Bunny dice, o sea,
ya va, o sea, ¿qué es esto? O sea, porque además la reacción de él es cómo a la gente le está gustando esto. Pero a la gente le está gustando eso. O sea, entonces, si tú te pones en los zapatos de Bad Bunny... Déjame contar algo. Dale. Bad Bunny lanza un disco nuevo Sí, claro. que tiene varias canciones de Bad Bunny. Sí. Esta canción se ha escuchado más que cualquiera de las de sus discos. Es que ahí donde iba, o sea, ¿qué tanto en este caso, no por hablar de Bad Bunny, pero qué tanto en un caso como estos, el ego del artista, ¿qué pasa si hubiera dicho, ya, espérate un pelo, ¿cómo capitalizo yo sobre esto? Y no la reacción de, mándenla a tumbar, esto no... Claro, lo que pasa es que como él no tuvo nada que ver, Claro, pero bueno, por eso, o sea, déjame ver cómo, déjame hablar con la gente que hizo esto, cómo nos unimos, sí, agarro a esa gente y lo meto en mi equipo. O sea, yo lo que sí creo es que es eso, el resultado final está funcionando. pero también hay otra cosa. Pero no es ético, que a mí la me- manera en que se hizo. No es ético porque Que para mí ese es el punto. una vulnerabilidad Claro, de los derechos. claro. Ahora, pero también hay otra cosa. Si tú haces esa misma canción con esa misma voz y no dices que es Bad Bunny, sino es un nuevo talento que se llama Rolling, esa canción no tiene éxito. Es decir, también hay mucho de marca. Sí. O sea, más allá de lo clonable de la voz, de la interpretación, de todo lo que hizo la inteligencia artificial, hay una marca que hace que sea exponencialmente. Ahora, que el Bad Bunny lo puede utilizar a su favor Totalmente. y que en el futuro la creación va a partir de estos principios, también. Porque lo contrasto, y es lo que estaba buscando ahorita, lo contrasto con el caso de el reciente lanzamiento de la canción de los Beatles, que es Al revés. el caso contrario. Sí. Es decir, ya va, espérate un pelo. Vamos a incluir a los expertos, vamos a tratar de entender qué tenemos, vamos a ver si esto funciona, vamos a colaborar y vamos a lograr o a tratar de lograr algo que hace 5 años era imposible. Pero John Lennon, antes de su muerte, él dejó un cassette, literalmente unos cassettes, donde él un día dijo, bueno, yo quiero componer estas 3 canciones y dejó un cassette 3 canciones. De las 3, 2 tenían como insumos suficientes para que se lanzaran post-mortem. Inclusive una se lanzó 25 años después de la partida de John Lennon. Pero había una canción en particular donde la canción él no la terminó, no estaba completa. Ya hay un Beatle hoy en día que ya tampoco existe también, ya partió. Y el reto musical era muy complejo. De hecho, hay un documental en Apple TV que cuentan todo el proceso de qué se tuvo que hacer para que esa canción sucediera. Porque no es solamente la voz. Es decir, bueno, la voz de John Lennon fue obviamente hecha toda por inteligencia artificial. Pero la composición, las partes que faltaban, que las terminó escribiendo Paul McCartney, la idea era respetar el estilo de cómo John Lennon escribía. Entonces a la inteligencia artificial le tuvieron que dar todas las canciones que fueron escritas por John Lennon para que Paul McCartney escribiera él con su inspiración, pero respetando el estilo de John Lennon. La música, los tonos, los pitch, los bajos, se tuvieron que grabar nuevamente, pero respetando el histórico de lo que era la esencia de los Beatles. Y luego la parte visual. Toda la parte, que eso es un tema que vamos a dejar para el final, pero toda la parte de video, para que nuevamente existiera un videoclip en el 2023 de una canción nueva producida, donde tú escuchas los ritmos, donde escuchas las voces, escuchas una pieza de los Beatles que respeta su esencia y todo hecho por inteligencia artificial. Es absurdo. Eso ya marca una diferencia muy importante de lo que hace un año, cuando este año empezó, Totalmente. sucedía. Hay 2 cosas además, Juan, muy importantes. La palabra inteligencia artificial o artificial intelligence es la palabra del año. Claro. Y la otra cosa es el marco legal que desde los Estados Unidos le están imponiendo a la inteligencia Es artificial. lógico y es Que- necesario. Que eso ya pasa a la categoría de las cosas que se están haciendo que desconocemos, que le dieron inclusive características de tratado de guerra. Es decir, hay un que legislar importancia, o sea, de importancia, quieren controlar y registrar el desarrollo de la inteligencia artificial porque ven serias amenazas en este desarrollo para la humanidad. Y hay como, en la evolución de la inteligencia artificial, hay como varios modelos evolutivos de donde se piensan cómo la inteligencia artificial puede construir, y hay uno de esos modelos que en su tercera etapa es la destrucción de la humanidad. Sí. Realmente hablándolo.
Juan, vacílate esto. ¿Me crees si te digo que Venezuela tiene su propio sabor de Oreo venezolana? Las Oreo tienen demasiados sabores en el mundo, pero el sabor venezolano. Bueno, técnicamente tenemos 2 sabores exclusivos de este país. Cuéntame más. Cuando Oreo comenzó a producirse en Venezuela hace 73 años, llegó con 2 sabores, chocolate y vainilla. Obviamente fueron un éxito total, tanto así que Venezuela fue el primer país en producir en el territorio su propia galleta Oreo. Oreo, pioneros, papá. Por ese mismo éxito fue que se le pidió permiso a la empresa Nabisco en los Estados Unidos para producir nuestro propio sabor. Una galleta rellena de crema, pero con chocolate con leche, que es la marroncita, a diferencia de la chocolate normal original. Y te digo algo, John, esa es la que más piden y la que más extrañan los venezolanos que están fuera del país. Ahora, ¿cuál es el otro sabor? Bueno, es otro sabor, pero nada más aquí. ¿Ah? Lo que pasa es que esta Oreo marrón pegó tanto que pasó a llamarse Oreo chocolate. Y el que era chocolate aquí se conoce como tipo americano. Lo cual significa que los otros países que no tienen la Oreo de chocolate marroncita nuestra, el normal Oreo de chocolate es la Oreo que nosotros conocemos como tipo americano. Ok. Después de ese trabalengua al final, ¿cuál es la que tú te vacilas más? La Oreo marrón papacho. Bueno, yo te digo una cosa, al final lo que haya, Oreo es Oreo. Primero, totalmente necesario que esto suceda es, o sea, el hecho de que le hayan dado ese nivel de importancia habla de quienes realmente entienden a profundidad eso, dicen, compadre, Cuidado. si esto no se regula rápido, se va a acabar todo. Pero yo creo, personalmente lo veo muy cuesta arriba. O sea, creo que evoluciona tan rápido que todos sabemos que el tema de legislar y crear leyes, bueno, lo vivimos con las redes sociales, con el manejo de la información. Hoy en día, en un 2023, todavía no se ha solucionado bien leyes que realmente regulen la privacidad de nuestros datos. Y que regulen la libertad de expresión y que Muy regulen, complejo. no sé. Y si tú me preguntas a mí, Regulen la libertad de expresión es una frase que no parece ir junta. exactamente, pero tiene, si la profundizas, tiene mucho sentido para evitar Los fake news. Exactamente. Entonces, si tú me preguntas a mí, toda aplicación, toda, o sea, en un año, entendiendo a la velocidad que lleva esto, todas las aplicaciones que nosotros utilizamos, y recuerden que estamos hablando todo esto desde la perspectiva de Usuarios finales. No estamos aquí, no estamos hablando de expertos en tecnología, no estamos hablando de cómo lo usan los gobiernos, no, estamos hablando de usuarios finales. Toda aplicación que yo tengo en mi celular, yo veo las básicas: correo electrónico, WhatsApp, Instagram, TikTok, X, Threads. Threads fue una cosa que se lanzó, pero ya murió. YouTube, toda aplicación que como usuario final yo tenga instalada en mi celular, toda debe tener algo programado que dice, esto que estás viendo, esto que estás escuchando, es creado por inteligencia artificial. Ese warning tiene que existir, pero eso es muy complejo que suceda. Y ahora, Juan, hay una vuelta también, que es el valor que ya algunas personas le están dando a decir, esto fue hecho con inteligencia humana 100%. Eso va a pasar. Claro, porque, o sea, hay como diferenciar, se va a querer diferenciar el tema de la inteligencia artificial, la inteligencia humana, en algunos aspectos. Porque, por ejemplo, en la parte de la salud, la evolución que está teniendo, o sea, el entendimiento del cuerpo humano para tener la cura de varias enfermedades crónicas, se va a ver a muy corto plazo. Sí. Se va a ver cómo la inteligencia artificial va a poder encontrar soluciones y tratamientos entendiendo la codificación humana para poder generar soluciones. Es un aporte fantástico que va a tener la inteligencia artificial. Es decir, como tenemos aquella preocupación de lo que puede ser el conflicto de la generación, existe la preocupación, o sea, existe la posibilidad de mejorar la expectativa de vida de los seres humanos a partir de la utilización de la inteligencia artificial en pro de la salud y en pro del conocimiento, o sea, de lo que compone el cuerpo humano, con una aceleración que no tenía la inteligencia humana, por ejemplo. Yo creo que aquí la Y es muy amplia. Yo creo que la cantidad de beneficios que le va a aportar a la sociedad y ya le está aportando a la sociedad son infinitos. La cantidad de riesgos también son muy grandes. Creo que esto ha pasado históricamente con los grandes avances en la tecnología. Esto pasó, bueno, lo que cuenta en la maravillosa película de Oppenheimer con, bueno, el uso que se le dio a la energía nuclear. Atómica, o sea, no existieran muchas cosas de hoy. Y como caso reciente, a mí este caso me encantó las noticias post
desde el lado positivo, el huracán que sucedió en las costas, en Cancún, para el momento que grabamos esto, hace unas 2 semanas atrás. Históricamente era muy raro el fenómeno, fue muy raro. De hecho, no hay registro de que una tormenta tropical de categoría 1 pasara de manera tan rápida a ser un huracán de categoría 5, que ningún modelo predictivo... En 10 horas fue que... O sea, todos los modelos fallaron. Y tú decías, wow, o sea, mi primera reflexión es, la tecnología que existe hoy en día no fue capaz de detectar esto. Y a los 2 días, ya tratando de verlo desde un ángulo mucho más positivo, leí una noticia de que la cantidad de data que se pudo levantar, porque ese fenómeno no había sucedido, y al verse hecho algo realidad, generó una cantidad de información y una cantidad de data que no existía, porque esto no había pasado. Inmediatamente todos esos datos ya se le estaban dando a modelos muy avanzados de inteligencia artificial y estaban logrando predecir y encontrar hallazgos que antes era imposible, que habían tomado años y años. ¿Por qué? Porque ya tenías la data de lo que estaba sucediendo. Es decir, en cuestiones de meses, y esto va a pasar en lo que queda, en lo que resta de año, los modelos de predicción de catástrofes naturales se convirtieron en 20.000 veces mejor porque un fenómeno como esto muy lamentable sucedió. Pero ahora ya la sociedad está mucho más preparada desde ese aspecto tecnológico. Entonces, ese avance antes tomaba años y años para que sucediera. Predecir rutas de huracanes que son sido... caóticas, que ha sido muy difícil. Predecir terremotos con el tiempo anticipado para salvar a la población son cosas que probablemente van a empezar a suceder. Quiero llevar, Juan, tal vez al último terreno de la inteligencia artificial, que depende de los modelos de comportamiento que vemos por ahí, de evolución de la inteligencia artificial, tiene que ver más con la segunda etapa de la inteligencia artificial. Porque hay como 2 cosas. La inteligencia artificial pareciera ser que aprende del pasado, pero ya hay inteligencia artificial que aprende de sí misma. Sí. Es decir, que crea aprendizaje propio. Y esta etapa que quiero abrir ahora es como que la robótica. Porque la inteligencia artificial que nosotros estamos pensando, normalmente la estamos pensando en software que genera soluciones. Pero también está pasando mucha inteligencia artificial en robótica, en tecnología, desde la más básica hasta la más profunda. Es decir, los robots que hacen cosas, funcionamientos, los robots que trabajan en fábricas. Yo, por ejemplo, una sencilla, tengo una camarita muy pequeña que utiliza inteligencia artificial con mis movimientos para saber lo que yo quiero sin tener que reenfocar o no. Es decir, se hace acercamientos, alejamientos, me persigue automáticamente con inteligencia artificial. Es decir, cómo el hardware o el movimiento o los robots o la domótica utiliza la inteligencia artificial para facilitar la vida. Ejemplo probable, que no estoy muy seguro qué tipo de inteligencia artificial utilizan, los autos 100% autónomos que están sucediendo en San Francisco, que hacen automáticamente, o sea, ya se manejan un carro con inteligencia artificial, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en robótica, lo llevamos literalmente al extremo de lo que el dibujo que nuestra mente dibuja, que además existe, ojo, porque recuerda que está esta división de Tesla, de crear el ayudante perfecto para el hogar, pero cuando tú piensas en robótica, inmediatamente cuando tú hablabas de eso, yo pensaba era en eso. O sea, pensaba, la evolución tecnológica que sucede hoy en día. O sea, mientras estamos grabando este podcast, usted puede llegar hoy a la ciudad, ya está disponible en Los Ángeles, ya está disponible en Las Vegas, donde usted pide un taxi y el taxi que llega no tiene nadie adentro. O sea, ya eso hoy, pues dice, no, esto en el 2000, no. Hoy ya eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque a nivel de predicciones, de modelos predictivos, de aprendizaje, sensores, ya todo eso está disponible y está sucediendo hoy. John, vacílate. Me quedaría si te digo que Harry Potter hizo un documental sobre el otro Harry Potter. Capicúa. Daniel Radcliffe, el actor que interpretó a Harry Potter, hizo un documental sobre la vida de David Holmes, quien fue su actor de riesgo durante toda la saga. O el Harry Potter real, como le decía mucha gente. ¿Por qué, Juan? Porque era Holmes quien hacía todas las acrobacias, incluyendo volar en la escoba. Y mientras que Daniel no hacía ninguna de estas escenas. Ambos arrancaron sus carreras desde niños. Y David decía que interpretar a Harry Potter era lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Hasta que en un terrible accidente, grabando la penúltima película, pasó algo que le dejó parapléjico.
No, Juan, me estás poniendo triste, men. El chamo pasó de ser un acróbata profesional a no poderse mover. Pero ¿sabes qué? Él no decayó con eso y ha hecho una cantidad de cosas y movimientos para ayudar a personas con diferentes discapacidades. Y por eso Daniel decidió hacer un documental sobre su vida para mostrar la relación que tienen desde hace muchísimos años y también apoyarlo. No, Juan, nada más me echaste ese cuento y me puse súper emotivo y emocional. No me quiero imaginar cuando la vea. Esto es alto contenido para los que son y no son fan de Harry Potter. Luego están las cosas básicas, John. O sea, lo hablábamos creo que hace una semana atrás en la radio. O sea, para mí, estamos hablando de las etapas de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de las etapas de las aspiradoras inteligentes. Una estafa. Una estafa La primera total. etapa, una estafa. La segunda, Pero ahorita, en estos días veía unos videos hay una marca X que no voy a mencionar, muy famosa en el mundo de las aspiradoras inteligentes, que ya tenían incluido mucho software, de hecho la desarrollaron de la mano con la gente de ChatGPT. Y tú decías, yo no sé si es publicidad y volví a caer, pero decías, no, vamos a darle una segunda oportunidad, porque el nivel de aprendizaje y el nivel de automatización realmente, que fue lo que a mí me frustró de la primera y que se quedó ahí y no funcionaba, tú la programabas y nunca salía, sirvió realmente para que para perdernos reales. sí, exacto, y para que Emma jugara con ella. Pero ya el nivel de inteligencia en este tipo de appliance, ¿cómo se dice? De aplicativos, de todos los equipos en funcionamiento, tu de los casa, equipos en la casa. los asistentes de cocina. O sea, yo, por ejemplo, uso en mi casa la Thermomix. La Thermomix. Que yo pensé que me le ibas a regalar de Navidad. Ey, no ha terminado. No ha terminado la No ha Navidad. terminado, el año está empezando la Navidad. Pero el anuncio que la compañía que desarrolla Thermomix viene haciendo hace meses, que dice que el próximo asistente va a ser con inteligencia artificial, si eso cumplen la mitad de lo que prometen, va a cambiar todo En el hogar, luego en la industria, Juan, en la industria. en la agroindustria, por No, ejemplo, o sea, luego en la predicción de comportamiento de las tierras, o sea, es decir, en la robótica, el crecimiento es tan significativo de la inteligencia artificial que es tremendamente profundo. Yo no quisiera que termináramos hay un área que a mí me falta que no quiero. dale, porque yo quiero terminar leyendo como las 3 áreas que ve de un reportaje de la BBC que nos va a dar como un poquito de dimensión de la predicción futura de la inteligencia artificial. Rapidito antes de llegar a ese punto, nuevamente más de la experiencia del usuario, donde yo siento que no ha evolucionado tan rápido, pero ya en las últimas semanas he visto, bueno, de estas cosas que se salen en TikTok y tú dices, déjame comprobar para ver si es verdad. Es en la que a mí realmente me ocupa, es en el tema del video. O sea, Sí. porque la voz, el texto, Claro. el texto ya era y que wow. La imagen, Ya nos la faltó, voz era y exacto. que ya va, pero video. O sea, históricamente yo recuerdo que hace como 5 años, o probablemente un poco más, salió aquel deepfake, aquel video falso hecho por una compañía en los Estados Unidos, donde ellos realmente realizaron esta pieza donde salía Obama Sí. diciendo una cantidad de cosas. Y cuando tú veías el video, tú decías, no, ya vas a perder el pelo, pero ¿cómo que esto no es real? O sea, y ellos contaron todo el proceso y la tecnología que se requirió para realizar ese video. Hoy estamos parados donde supuestamente hay 4 o 5 herramientas serias de inteligencia artificial, de así como yo conté el proceso para clonar tu voz, yo con 5 o 6 videos tuyos y ahora ya tengo tu voz, yo puedo hacer cualquier video. Pero es un área donde ha avanzado mucho más lento. O sea, tú todavía ves hoy videos generados por inteligencia artificial, inmediatamente dices, no, esto es inteligencia artificial. Claro. O sea, pero te interrumpo ahí un poquito Dale, porque dale. el Generate Fill de Adobe Premiere ya le roncó un poquitico los motores a partir de un footage existente. A partir de footage, porque en estos días hicieron público un video de una persona que viene bajando, detienes el frame, le marcas la camisa, él dice yo quiero una corbata guisa, y esto es video. Asuma sombras, asume Video. movimientos, Y la una cosa- locurita. Entonces ya tú dices, ¿qué voy a creer? De lo que vea, ¿qué tengo que creer y qué no? Entonces estamos grabando hoy un 13 de noviembre de 2023. Yo estoy seguro que un 13 de noviembre del 2024 ya vamos a estar diciendo, es que el video generado por inteligencia artificial es perfecto, o sea, Sí. o muy cerca de la perfección para que un ojo normal como el de nosotros diga,
ya esto no es... Es o probable sí que en ese momento ni siquiera nosotros estemos diciendo eso en ese podcast que vamos a publicar en esa fecha. Yo Ni estemos yo presentes en la sala abiertamente grabando. Lo digo, yo tengo como un mes tratando de generar una broma nuestra y no lo he logrado. Me ha costado mucho, no encuentro la herramienta perfecta para que lo logres, pero ya tú empiezas a ver que para dónde va es cuestión de meses. Y a mí el video en particular sí me preocupa. Y ya existe, Juan, en video, no para crear, pero por ejemplo, este podcast, por ejemplo, nosotros lo fraccionamos con una herramienta que se llama Munch, y hay varias, que inteligentemente hace fragmentos cortos y lo verticaliza y hace automáticamente las escenas y los cambios de escena. ¿Que son perfectas? No. ¿Que nos ahorraron el 90% del tiempo? Sí. Sí, y que te dan ideas de qué cosa. Además, ya te la da Exactamente, sobre todo subtitulada, ya te lo da con una serie de ventajas. Entonces dices, ok, te sirve. Si no te sirve, lo puedes ajustar. Es decir, ya hay un territorio muy grande allí. Quería cerrar, Juan, hablando sobre este reportaje de la BBC que firma Verónica Smink, que se publicó en este año, en el 2023, donde habla de que la inteligencia artificial tiene 3 etapas. La primera etapa habla de la inteligencia artificial estrecha y se llama así porque es una etapa sobre la cual se hacen tareas de manera repetitiva, Sí. que tiene que ver básicamente con todo lo que nosotros Hemos estamos hablado al hablando principio. acá. De hecho, la mayoría de las cosas que hacemos. Un robot que agarra esta taza, la pone aquí, ¿sí? Y lo vuelve a hacer. Eso es la primera etapa. De hecho, la llaman la inteligencia artificial débil, ¿no? Porque es un procesador de tareas repetitivas. Luego la inteligencia artificial general, o AGI. Y esta categoría de inteligencia artificial alcanza que una máquina adquiera capacidades cognitivas a nivel humano. Es decir, que ya podemos tener una tarea intelectual asociada a la inteligencia artificial. Y aquí ya se conoce como la inteligencia artificial fuerte. Y la tercera etapa es la superinteligencia artificial, conocida como ASI. Y aquí es donde están los científicos preocupados, porque tienen que ver con la teoría que sostiene que alcanzaremos después de abrir el último estadio del desarrollo de la tecnología, que es la superinteligencia, que ocurre cuando la inteligencia sintética supera a la inteligencia humana. Y eso, ¿qué va a pasar allí después de eso? Es un territorio de teorías y de hipótesis, que hay varias, que algunas de ellas concluyen catastróficamente. Yo creo que lo decíamos al principio, y de hecho hay varias películas alrededor de esto, que sí, probablemente llegue un punto, porque lo decíamos, todo lo que hoy en día, parados hoy, el entregable final de lo que te da cualquier herramienta de inteligencia artificial, 1, no es perfecto, 2, no es mágica, 3, depende muchísimo de qué tanto tú le agregues, qué tanto le entrenes, qué tanto la vas guiando. Ya empiezas a ver, estoy hablando como tratando de darle el mismo seguimiento a estas 3 etapas, ya empiezas a ver, por ejemplo, con el ejemplo de los GPTs, que ya tú le das información, ella la almacena y ahí sí realmente empieza a aprender, pero empieza a sacar conclusiones como desde ella misma, con lo que tú le diste y con la interacción que tienes constantemente. Ya empiezas a ver resultados más acertados. La tercera etapa que tú comentas es como esa etapa donde, llevándolo a la cultura pop, es donde la inteligencia artificial generó su propia conciencia. O sea, ya yo no necesito tu input, ya yo inclusive todo lo que produzco es mejor de lo que tú dices. Y tú dices, Controlo mis emociones, no hay emociones, entonces Sí. por ende pues soy muy... Por ahora. Es que nos están diciendo cortar. Para mí el tema de las emociones. Entonces veía leí un libro Vi un TikTok. que básicamente decía por qué las emociones no son ni nunca serán programables. Y me pareció súper interesante, pero eso da para que hablemos de otro episodio. Pero el generar conciencia propia sí es posible. Porque la conciencia se basa mucho en el aprendizaje pasado y mi capacidad de interpretarlo y aplicarlo para acciones futuras. Pero Entonces, Juan, yo sí creo que eso es posible. pero las emociones no son programables hoy. ¿Ah? Hoy, Sí, que conozcamos. que conozcamos. Entonces, hace ratito tú hacías una analogía, Juan, de un camino que tiene una Y. Y yo la voy a utilizar para cerrar. Y es esta analogía. La inteligencia artificial, extinción o inmortalidad. Uf. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y si estás viendo esto en 2058,
probablemente fue inmortalidad. Amén.